los miles de aviadores del gobierno mexicano. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos. El ejemplo más claro es la planta de fertilizantes de Camargo, donde ya son 16 años que se les pagan sueldos y prestaciones a más de 150 trabajadores. Y así, en total, tan solo en la paraestatal Pemex, Petróleos Mexicanos, existen hoy en día 3.500 trabajadores que cobran sin trabajar, algunos desde hace 16 años a la fecha. Aquí no estamos hablando de alcaldes, políticos, diputados, maestros o comisionados de la CENTE. Aquí estamos hablando de miles de trabajadores burócratas comunes. No hablamos de ningún líder ni de ningún apadrinado político de alto perfil. Aquí hablamos de personas comunes, de trabajadores comunes que entre otros y en su mayoría cobran y no trabajan, ya que también hay de los otros, de alto perfil. Ahora bien, te diré que la planta de Camargo producía fertilizantes y cuando Vicente Fox alcanzó la presidencia, se tomó la determinación de cerrar dicha planta que se ubica en el estado de Chihuahua, y hoy día hay planes para reactivar no solamente esta, sino todas las plantas con las que cuenta hoy en día Pemex. Todas esas plantas de fertilizantes, de urea, de varios componentes que hoy día se encuentran en su totalidad paradas y hasta cierto punto algunas de ellas muy chatarrizadas. Hay que realizar inversiones importantes y reconversiones para actualizar la tecnología ruinosa al día de hoy, para que el inicio sea altamente efectivo y se observe los resultados esperados. Hay que invertir y hay que aplicar tecnología de este año, no la de hace 14 o 16 años. El más emblemático ejemplo de esto que les comento lo constituye una planta que después de estar parada 14 años, fíjense bien, estuvo parada 14 años y aún así fue adquirida a un elevado sobreprecio que se calcula ronda los 273 millones de dólares, que si los multiplicamos para hacernos una idea de qué significa esa cantidad en pesos mexicanos, consideremos un valor de 20 pesos por dólar y nos daría un aproximado, una estimación de 5.460 millones de pesos. Recordemos a manera de reflexión, solamente a manera de reflexión, qué tan grandes son la cantidad de 5.460 millones de pesos. Recordemos que durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, mediante un programa en el cual regalaron televisores, en el programa Mover a México, esos televisores digitales para la conversión TDT costaron 11.000 millones de pesos, 11. Y que el gasto anual de todos los partidos políticos y OPLES para este 2019, todos los institutos electorales de los estados gastarán un aproximado de 4.500 millones de dólares y se otorgará por parte de los OPLES estatales otro 4.500 millones a los partidos políticos. Esto a nivel estatal, esto es aparte de lo que se les da a nivel federal. Esto es, los OPLES y los partidos políticos de los estados sumarán todos, en todo el país, un gasto de 9.000 millones de pesos. Entonces, al hablar de un presunto desfalco al erario público por el orden de 5.600 millones, esa cantidad es altísima, es muy superior al presupuesto de algunos estados del país y de algunas instituciones federales, que a manera de ejemplo te diré que la que más aviadores del país concentra y que significa el sueldo de estos, se les dice aviadores a quien cobra sin trabajar. Esto significa una cantidad infinitamente superior al gasto si sumaste lo de los televisores, lo de los partidos políticos de los estados, los de los OPLES de los estados y lo del error de los nitrogenados de 5.600 millones. A manera de reflexión, quiero que pienses esto. Tan solo para este año de 2019, para el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Educación Pública ejercerá un presupuesto, ojo, de 300.104.2 millones de pesos.
el más alto de cualquier institución pública de todo el país. Ejercerá 300.140.2 millones de pesos. La SEP federal. Aparte recibirá todas las ayudas y donativos de parte de todos los gobiernos municipales y estatales de todo el país. Así también recibirá dinero, ingresos y ayudas de todos los congresos estatales, de todos los diputados locales de cada distrito donde se ubica cada escuela, de los congresos de los estados, del Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y no podemos olvidar que otros organismos e instituciones del gobierno federal también ayudan mucho a la SEP y les otorgan becas y otras prebendas. Sin olvidar que también la Organización de las Naciones Unidas interviene, la UNICEF y demás, para apoyar a la Secretaría de Educación Pública de México, y también hay ONGs de México, de América Latina y del mundo que siempre les donan, les dan becas, les otorgan prebendas. Todo mundo, ojo, le entra con lo suyo a favorecer a la SEP. Todos esos dineros sumados, que incluso sobre el mismo propósito se duplica, triplica o hasta 5 o 6 veces se ejerce el mismo propósito en el mismo año, dándose casos donde según la misma aula fue impermeabilizada 5 o 10 veces en el mismo año, lo que no se necesita. O sea, con una sola impermeabilización cada año está bien. Sin embargo, hay escuelas que en los papeles, en los gastos, aparecen impermeabilizadas 5 a 10 veces el mismo año dentro de los organismos que los apoyan: municipios, estados, federación, organismos internacionales, ONGs, congresos, diputados, etc. Cualquiera que se diga político siempre enarbola la bandera de apoyar a alguna escuela, y siempre se beneficia a la SEP a lo largo y ancho de todo el país de esto, y recibe infinita cantidad monetaria y ayudas por todos lados. Lo que no se sabe a ciencia cierta es a dónde va a parar tanto derroche y el barril sin fondo en el que se ha convertido la Secretaría de Educación Pública en México. Aparte, te diré que se construyen y se otorgan presupuestos para remodelaciones. Aparte, de manera específica, se destinan presupuestos para dar becas, para donativos. Es decir, una cantidad ejercida para 2019 por la Secretaría de Educación Pública, por ella sola, tan grande que casi duplica el presupuesto otorgado de la Federación. Para 2019, te reitero, se le otorgó un presupuesto de 300.140.2 millones de pesos. Con todos los apoyos y donativos que recibe, duplicará casi en los hechos su presupuesto, casi rondará los 600.000 millones de pesos con la suma de todos los apoyos que recibe del mundo entero, de todo el país, como te comenté, municipal, estatal, federal, ONGs, todo mundo, cualquiera que se diga político los apoya, y organismos internacionales, algunos tan reconocidos como la UNICEF o la Organización de las Naciones Unidas, y gobiernos de países, etc. Y estarás de acuerdo que la Secretaría de Educación Pública cuenta con cientos de miles de aviadores. Ella es la que concentra la SEP la mayor cantidad de aviadores en todo México, y el costo por alumno, ojo, el más alto del mundo y el más ineficaz, ya que se dan casos donde hay alumnos que ya están en preparatoria o bachillerato y no saben siquiera leer y escribir de manera correcta. Lo que en junio de 2019, y a palabras de nuestro actual presidente, que considera todo un despropósito que existan aviadores de hasta 16 años de antigüedad, y cita el lugar de trabajo de 150 de ellos. El ejemplo más claro de ellos es la planta de fertilizantes de Camargo, Chihuahua, que cito en este video y que hace mención nuestro actual presidente. Ciertamente se da cuenta y destapa que existen aviadores, incluso te diré que hay aviadores que se llegan a jubilar y cobran sus jubilaciones. Pero les aclaro una cosa, que no estoy en contra de apoyar y de la educación. Los maestros se necesitan y son útiles, pero estos deberían demostrar tener título y cédula reales, que demuestren que tratan bien a los padres y alumnos y que demuestren ética y decoro, es decir, que cumplan su función de manera aceptable. No pedimos maravillas ni sorpresas, simplemente que lo hagan de una manera aceptable, no como lo vienen haciendo, que sin lugar a duda los resultados no son los esperados para tan alto costo. Está claro que para lograr la tan anhelada
autosuficiencia alimentaria, regresando al tema de los aviadores en la totalidad del gobierno federal. Aquí lo importante y a lo que se refiere los que señalan los aviadores en las plantas de fertilizantes de Pemex es porque los fertilizantes son básicos, necesarios e indispensables para que México pueda en alguna manera producir alimentos a bajo costo. Necesitamos contar con insumos accesibles a nuestros agricultores para que estos produzcan los alimentos que necesita el país. Es decir, para obtener y llegar a una autosuficiencia alimentaria es necesario que se vuelva a producir los fertilizantes en las actuales plantas de Pemex. Como una mera reflexión, les comentaré que los gastos personales que tienen para 2019 la CFE y Pemex son altísimos, son de casi más de 40,000 millones de pesos, según el presupuesto de egresos de la Federación, y aquí habría que investigar las miles de pensiones, ojo, miles de pensiones que hoy día se están pagando por miles a personas que nunca trabajaron, que se desempeñaron como aviadores y que se jubilaron aún siendo aviadores. Hay miles, cientos de miles en todo lo largo y ancho de la geografía mexicana, y actualmente las pensiones significan una posible situación que puede dar un quebranto a las finanzas públicas en años venideros, lo cual debía empezarse a trabajar el día de hoy, y la manera más efectiva de reducir ese número indiscriminado de pensiones es ver quiénes fueron aviadores para poder reducirlos de una u otra manera. Eso sí, aclaro, no estoy pidiendo que se deje a ninguna persona de la tercera edad sin apoyo. Hoy día el gobierno ofrece apoyos a esas personas. Simplemente, si tú en realidad no trabajaste en ese lugar, no debes contar con eso. Podrás contar con tu pensión de adulto mayor, pero no la onerosa, gigante, elevada, abultada que recibes cuando nunca trabajaste en esa entidad del sector público. Ahora bien, un paso muy encomiable y acertado es primero reconocer la existencia de aviadores en el gobierno federal. Ahora te diré que habrá que esperar que se tomen las acciones convenientes, útiles y necesarias, que esperemos se tornen en las más efectivas y acertadas para ir disminuyendo y dando pasos en la dirección correcta, que representaría una meta de un gobierno sin aviadores. Un gobierno sin aviadores sería lo ideal, y hasta un sueño, pero por algo se debe de empezar. Esa tan enarbolada austeridad republicana que deberá comenzarse a aplicar sobre estos onerosos vividores del erario que cobran sin trabajar, lo cual se hará por un México que caminará en la dirección correcta, que tome las mejores decisiones, aunque le pese a algunos y aunque lleven tiempo y cueste trabajo implementar. Sabemos que nada es fácil, pero algún día se tendría que empezar, y por qué no este 2019, ya que nuestro actual presidente acaba de señalar el claro ejemplo de esa planta en Chihuahua, donde 150 personas han estado cobrando 16 años sin trabajar. Si ya se dio cuenta, es el momento de realizar los pasos en la dirección correcta. Te diré que un deportista, un campeón, no se hace de la noche a la mañana. Imaginamos que ese deportista es nuestro país, ese deportista se llama México. Él necesitaría una buena disciplina en su gasto y hacer unas intensas labores productivas para poder rendir más. Si no, no puede ganar una competencia si no realiza labores productivas. Pero no puede permitir la obesidad en el gasto o los alimentos chatarra, que serían sus aviadores. De esta manera, porque come algo que no le nutre. Los alimentos chatarra son los aviadores. Nunca podrá ganar si come alimentos chatarra. También otros chatarras serían los poliductos que no funcionan o las plantas que no funcionan, donde tiene que gastar aunque no funcionen y estén paradas. Para que ese deportista llamado México triunfe, necesita hacer lo necesario en su preparación y en su disciplina, que esperemos, llevándolo al país de México, se empiece por el primer paso. Ahora bien, obras y elefantes blancos cuestan, pero siendo positivos y optimistas, esperemos que el dar un voto de confianza se observen en los próximos años cambios favorables. Un voto de confianza, por el bien de México y de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.